Buenas tardes. Hemos tenido 2 días intensos, donde de alguna manera ha quedado desnudado distintas situaciones que hacen al quehacer cotidiano del trabajo profesional y lo que tiene que ver también en la relación entre el fisco y el contribuyente. Estos 2 días intensos, que ha sido un lujo con la cantidad de asistentes, tanto presenciales como virtuales, pero con los panelistas de lujo que tuvimos, los que han presentado trabajo y las autoridades de los temas y de la mesa redonda, tiene que ver con 3 meses anteriores de trabajo arduo, donde el staff del Consejo ha llevado esto casi en piloto automático con un poco de conducción del Comité Ejecutivo y también de todo el Comité Científico que ha colaborado en la elección de los temas. Con lo cual, la primera parte de este cierre es para agradecer. Y hay que agradecer esto que hemos vivido en estos 2 días intensos. Primero, a las autoridades del Consejo para organizar este tipo de eventos tan necesarios en esta coyuntura de la Argentina. En segundo lugar, a los panelistas que han tenido la predisposición, el esfuerzo y el valor agregado que nos han otorgado en estas disertaciones, a los que han presidido estos temas, a los relatores que trabajaron muchísimo, y a los secretarias de los temas. Nos divertimos también mucho con la mesa redonda, porque se hizo un ping-pong interesante de un tema que todavía hay mucho para explorar y para reflexionar, que es el secreto fiscal. Y en lo personal, como presidente de este Congreso, quiero agradecer a mi amigo Gustavo Díez, que es amigo hace varias décadas. Entramos juntos a la facultad como profesores, como docentes primero. Seguimos compartiendo el departamento de tributación, la cátedra, y a la doctora Gabriela Russo, que nos dio de alguna manera un cheque en blanco como para tomar la conducción de este Congreso y total libertad como para elegir los temas, panelistas, sin ningún tipo de restricción, absolutamente ninguna. Mucha confianza nos dio como para organizar esto. También al jurado, que ha hecho un trabajo importante y ha premiado un trabajo, Ofelia Seoane, Carolina Calelo y Enrique Scalone, que han hecho un buen análisis de los trabajos. Y ya se ha hablado mucho de los 2 temas, hemos visto también las conclusiones, hay considerandos que van a estar disponibles. Y de alguna manera estos temas y lo que hemos escuchado durante estos 2 días también muestran que algo hay que hacer con el sistema tributario. Algo hay que hacer porque yo creo que no da para mucho más en esta situación donde nada creo que es casual. Esperemos que estos aportes que se realizan desde la doctrina en forma desinteresada no pase a engrosar los archivos de la política, que debería tomar de la experiencia, del profesionalismo que han tenido todos los que han participado en este Congreso, como para mejorar esta situación que requiere una mejora inmediata. Más allá de los agradecimientos, quisiera hacer algunas reflexiones. El momento impone algunas reflexiones. Estamos en una crisis profunda, en una crisis donde el común denominador es la incertidumbre. Y he escuchado una frase que la repito, que la incertidumbre es peor que lo malo, porque contra la incertidumbre no sabemos qué vacuna ponernos. Contra lo malo a lo mejor hay alguna estrategia. Y creo que
parte de esta crisis tiene que ver con el mal manejo de la actividad financiera del Estado. Sí. La primera clase que damos en la facultad en Teoría y Técnica Impositiva es la actividad financiera del Estado. Y esa actividad financiera del Estado tiene que ver con ingreso público y gasto público. Y quiero ser muy sintético, pero quiero dar datos. En los últimos 20 años el gasto público aumentó en un 80% del PBI. O sea que en el año 2002 el gasto público consolidado nación, provincias, municipios era el 26,5% del PBI, en el 2022 el 47,6%. ¿Sí? Ha aumentado 20 puntos del PBI. Y quiero resaltar que ha aumentado 20 puntos del PBI cuando las propuestas que se hagan y que sean razonables, no queda otra alternativa que bajar la presión fiscal. Pero ha aumentado el gasto público. Hoy un 47,6% es infinanciable. No hay sistema tributario que pueda financiar 47,6% del PBI en gasto público. Y se da la paradoja de que hay mucha presión fiscal y esa presión fiscal no alcanza para cubrir todos los gastos públicos. Algo está fallando acá, me parece. ¿Y cómo se cubre sin financiamiento? Entiendo. Bueno, la emisión y lo que estamos viviendo el día a día con esta incertidumbre, ¿sí? Y como estamos en las puertas de una elección y quizás de un cambio de gobierno, me parece que algunas reflexiones se pueden aportar. Este gasto público tiene que ver con una presión fiscal y cuando hablamos de presión fiscal hay que distinguir la presión fiscal objetiva de lo que es carga fiscal. La presión fiscal de la Argentina está en un 34% del PBI. Estamos décimo en el ranking de presión fiscal. Pero si medimos la presión fiscal sobre la economía formal, se dice la presión fiscal legal, sobre los que pagan impuestos, ¿sí? Que tienen que incorporar en su mochila lo que otros dejan de pagar, la presión fiscal es del 51% del PBI, con lo cual somos insuperables, lamentablemente, en este tema de presión fiscal. Hay un informe del Banco Mundial que ha circulado que mide cuánto es la presión fiscal de los países, ¿sí? Sobre porcentaje de utilidades de las empresas, ¿sí? Ese informe del Banco Mundial del 2020, no hay otro más actualizado, muestra que en América Latina el promedio, sobre cada 100 que gana una empresa, ¿cuánto se lleva al Estado? En América Latina, ¿sí? El porcentaje es el 46%. En la Unión Europea el 40%, en Estados Unidos el 36%, en Chile el 35%, en Venezuela el 73%. ¿Cuánto es en la Argentina? El 106,3%. ¿Qué representa esto? Que el Estado es el socio mayoritario, que para que una empresa gane 100, previamente le dejó al Estado nacional, provincial y municipal 106,3. Socio en las ganancias normalmente, ¿no? No, si hay pérdida no se hace cargo. Pero esto muestra que nada es casualidad. ¿Por qué no vienen inversiones? ¿Por qué no crece el empleo privado? ¿Por qué no hay crecimiento económico en la Argentina? Bueno, yo creo que todos estos datos objetivos, de alguna manera muestran esto. Estamos primero en el ranking de ganancias corporativas en cuanto al porcentaje integrado que paga sociedad y accionista. Primero en impuestos como ingresos brutos y tasas municipales, primero en impuestos patrimoniales y primero en un impuesto medieval como sellos, ¿sí? De esta alta carga fiscal o presión fiscal, como querramos llamarla, hay un 8% del PBI de impuestos distorsivos, ¿sí? Todos los impuestos son distorsivos, pero los que decimos distorsivos son los más distorsivos de todos, ¿sí? Y esto es muy importante porque representa un cuarto de la recaudación en impuestos distorsivos. ¿Qué son impuestos distorsivos? Que le hacen mucho daño a la actividad económica.
A eso hay que agregar, a esta pesada carga fiscal, ¿sí?, hay que agregar de alguna manera la complejidad del sistema tributario. Acá hemos visto en 2 días intensos lo complejo que es el sistema de percepciones, retenciones, anticipos, superposición de impuestos. Todo esto hace una complejidad inusitada. Si me permiten, diría una complejidad obscena del sistema tributario. Y yo cuento 2 anécdotas muy rápidas que me pasó en la vida profesional. Hace algunos años, cuando vino un inversor que tenía ganas de invertir en la Argentina, me empezó a preguntar cómo son los impuestos en la Argentina. A la hora huyó despavorido y dice, yo no vengo a invertir en la Argentina. ¿Sí? Y hace poco, con un empresario pyme muy trabajador, con gestión dentro de la pyme, me dijo, voy a cerrar mi empresa. ¿Por qué? Pues estoy cansado de los requerimientos, de los padrones que me ponen con retenciones, percepciones, con saldos a favor que no me devuelven, me amarga la vida, me hace mal a la salud, me voy a dedicar a cualquier cosa menos a ser empleador, con todas las restricciones que tengo, con todas las limitaciones, con todos los boicots y con toda la carga tributaria excesiva de la nación, de las provincias y de los municipios. Con lo cual, creo que se abre un gran desafío en estos momentos de la vida argentina. Un gran desafío porque estamos en una decadencia precipitada y algo tiene que ver el sistema tributario y el sistema de gastos públicos. Algo tiene que ver todo esto y nosotros tenemos que aportar nuestra experiencia, nuestro profesionalismo para que esto de alguna manera corte la decadencia que estamos teniendo, para que vengan inversiones y para generar empleo en la Argentina. El desafío es buscar un sistema tributario que priorice el crecimiento económico, que impulse el empleo, que combata la informalidad, que genera competencia desleal también, y que aporte recursos genuinos para un gasto público que pueda ser financiado, ¿sí? Y, por supuesto, y acá se habló a lo largo de estos 2 días intensos, garantice la seguridad jurídica, garantice la propiedad privada y de estabilidad fiscal, que no cambien las normas que impide cualquier planificación empresaria y del presupuesto familiar también. ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que es muy fácil. Empezar por los impuestos más distorsivos. ¿Y cuáles son? En el podio, de acá se hablaron de algunos, está ingresos brutos. Ayer le dimos para que tenga ingresos brutos, ¿sí? Y se le viene dando y viene resistiendo, pero no cabe duda que ingresos brutos llena todos los casilleros del peor impuesto del sistema tributario. Un poco de historia, el ingresos brutos, en su concepción, fue creado en la Edad Media por los varones feudales. Cualquier tipo de relación con la realidad no es casualidad. Ingresos brutos es un impuesto provincial, ¿sí? Después la copia de ingresos brutos en los municipios, las tasas de seguridad e higiene o algo parecido, es otro ingreso bruto, ¿sí? Ingresos brutos se lo derogó cuando se creó el IVA. IVA al 13% no generalizado. A los 3 años, las provincias volvieron a crear este impuesto, antes se llamaba actividades lucrativas, lo rebautizaron cambiándole el nombre, pero el mismo hecho imponible, la misma base imponible, todo lo mismo, ¿sí? Y a partir de allí un camino ascendente de presión fiscal en ingresos brutos, más todas las complejidades que hay, comisión arbitral y convenio multilateral, la doctrina, la jurisprudencia, etc. Ingresos brutos no tiene razón de ser en el sistema tributario argentino, teniendo IVA, más ingresos brutos, más tasas municipales que gravan. Me pongo nervioso. No pasa nada. No importa. Ya está, no. Espera, te traigo. Que graban la misma base imponible, ¿sí? Bueno,
¿Qué otro impuesto distorsivo existe? Un impuesto distorsivo que no hay razón de ser que exista es el impuesto a las exportaciones. ¿Cómo puede ser? Perdón. No, por favor. Permiso. Dale. César, ¿querés que nos corramos por acá? Sí. Así no te... Yo me corro ahí. Cuidado con el micro. No, acá está. Dame un poquito de esto. Ahí está. Listo. Perdón la interrupción, pero nos ponemos muy densos, intensos, porque es tan claro todo, que tenemos que dejar de ser, de mirarlo con escepticismo y ser más protagonistas de este cambio que requiere la crisis profunda que tiene la Argentina y que en parte tiene que ver con esto, ¿sí? Decía, impuesto a las exportaciones, las reservas del Banco Central están negativas. Castigamos al exportador, los castigamos con un tipo de cambio que no existe y lo castigamos además con un impuesto a las exportaciones. Mire, le voy a decir quiénes son los países que aplican este impuesto. Kazajistán, Guinea, Bahamas, Islas Salomón, Belarus, Nueva Guinea, Rusia, Costa de Marfil, Indonesia y Argentina. 10 países aplican este impuesto a las exportaciones. Estamos desmotivando al exportador y además al productor, porque es un impuesto que se traslada hacia atrás. Este impuesto, ¿sí? No lo tiene Brasil, no lo tiene Chile, no lo tiene Uruguay, no lo tiene Paraguay, no lo tiene ninguno de los países con que venden nuestros mismos productos. Brasil en la década del 90 eliminó este impuesto, tuvo un boom productivo y de exportación, y de ahí no paró más, ¿sí? Este impuesto le generaba todo una problemática de competitividad, como le está generando a la Argentina. Cada vez que no es lo mismo exportar de Paraguay, casualmente Paraguay exporta mucho más de lo que produce, se imaginan por qué, ¿no? Esto tiene que ver con que, en rigor de verdad, este impuesto es muy distorsivo, afecta directamente la competitividad. Y el tercer impuesto es impuesto a los débitos y créditos. ¿Qué más distorsivo que mide transacciones y no mide capacidad contributiva, no mide absolutamente ninguna capacidad económica? Este impuesto, que nació de emergencia por un año, en el año 2001, ya es un chico mayor de edad. Ya es grandecito como para retirarse del sistema tributario. Además, desmotiva la bancarización, con lo cual de alguna manera alienta la informalidad. Este impuesto de emergencia debería eliminarse completamente. No tomemos pago a cuenta, no existe. Además, cuando pagamos el IVA, después viene el impuesto a los débitos. Cuando pagamos cualquier impuesto, es impuesto sobre impuesto. Este es el podio de los impuestos por donde hay que empezar. Claro, primero hay que empezar por el gasto público, porque nada de esto se puede hacer si no hay equilibrio fiscal, que es un poco lo que yo le planteaba ayer a la subsecretaria de Ingresos Públicos, que no respondió mis inquietudes, creo que se fue para otro camino, donde le decía que en rigor de verdad, ¿qué pasa con el equilibrio fiscal, con todos estos planes, platitas que en definitiva repercuten en el equilibrio fiscal? Un tema importante también son las tasas municipales. Las tasas municipales, si leemos los libros que hemos aprendido, las tasas es la contraprestación por un servicio que presta el municipio. Y encontramos que el municipio, en lugar de cobrar en función del costo prestacional, lo que está cobrando es en función de ingresos. Incluso de ingresos que no tienen nada que ver con el municipio, porque si uno está en la provincia de Buenos Aires y está solo en un municipio y el resto en otras partes del país, todo lo que venda la provincia de Buenos Aires tiene que pagar en ese municipio, con lo cual esas tasas municipales son verdaderos impuestos disfrazados de tasas. No son tasas, son impuestos. Y los municipios no pueden cobrar impuestos. Ganancias me parece que no somos competitivos con
con la gravabilidad que estamos teniendo a las corporaciones, y esto nos quita realmente posibilidad de tener, de traer más inversiones, pero también ganancias nos puede dar herramientas lindas, interesantes, como para atraer inversiones. Por ejemplo, la amortización acelerada en inversiones. Por ejemplo, alguna deducción especial que la hemos tenido para exportaciones diferenciales, para incrementos de exportaciones. Hay que utilizar al sistema tributario como una herramienta. Como una caja de herramientas, un martillo lo puedo usar para construir un edificio o lo puedo usar para destruir. Acá se está usando para destruir el sistema tributario. Bueno, bienes personales es otro impuesto que ha tenido un aumento exorbitante y que se ha perdido recaudación con ese aumento, porque las grandes fortunas se fueron afuera. O se fueron a vivir al exterior o están litigando este impuesto porque es totalmente inconstitucional, en algunos casos es confiscatorio, y yo creo que la Corte, si es esta la Corte que va a definir este tema, no va a tener otra que determinar que el impuesto es confiscatorio, absorbe una parte sustancial de la renta. En muchos casos que hemos visto absorbe toda la renta y ya se muerde una parte del capital. Y ingresos brutos lo que hay que hacer es dos cosas: bajar la alícuota sustancialmente y computar pasivos para que sea un impuesto que mida capacidad económica, ¿no? Voy a confesar que en el almuerzo me cambiaron un poco el eje de lo que iba a decir de coparticipación, porque Elvira Balbo y Oscar Bertea me taladraron el cerebro positivamente, me quedó la comida acá, pero me hicieron ver de que no hay que cambiar la ley de coparticipación, simplemente lo que hay que hacer es establecer un régimen de coordinación financiera y, lo más importante, de responsabilidad fiscal, para que no gasten en exceso, para evitar el despilfarro, porque todo el despilfarro es con la nuestra, ¿eh? Cada vez que hay un despilfarro es con la nuestra. Conclusión, yo creo que estamos en una situación donde podemos decir o debemos decir nunca más. Nunca más este despilfarro de gasto público, 47,6% del PBI, es insostenible, infinanciable. Nunca más impuestos que dañan la actividad productiva. Nunca más una asfixia al sector productivo con exceso de carga fiscal. Nunca más este desborde de cantidad de impuestos y cantidad de obligaciones formales que hacen complejo el sistema tributario y espanta a los inversores. Espanta inversores. Y nunca más normas de procedimientos o procesales que dejen en situación de indefensión a los contribuyentes en la relación con el fisco. Muchas gracias.